buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o madrugadas. Saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Siervo Rumiante, el podcast de Semilla Monterrey que tiene como propósito, pues eso, rumiar y seguir masticando lo que Dios nos ha hablado en nuestra última reunión de domingos. Y están aquí conmigo mis queridos roomies, David, aquí estamos. Brizuela. Aquí andamos rumiándole. Eso. Rumiándole desde temprano. Rumiando ando. Rumiando ando. Tenemos la playera hay que hacer. Exacto. Tenemos a Moisés García, ¿verdad? García. Moisés García. ¿Qué onda? Que tengan buen día ahí donde quiera que nos estén escuchando. Saludos. Pero no, además es Moisés Napoleoni. Sí, Napoleón. Eso. Napo. Y pues bueno, tenemos delante de nosotros el recalentado de Génesis capítulo 48 que estudiamos este domingo pasado. Sí. ¿Alguien quisiera recordarnos cuál fue el tema, el contexto un poquito brevemente como para entender de qué trata ese capítulo? Sí, vimos, se llama Antes de partir, se tituló. Y vimos los puntos que Jacob recuerda la bendición de Dios, Israel comparte su bendición y Israel explica la bendición. Exacto. De hecho, en algún momento pensé ponerle puras bendiciones al capítulo. Qué padre. Porque hay un énfasis en eso, sí, ¿no? Exacto. O sea, vemos a Jacob ya antes de partir, tomándose un tiempo para estar a solas con José y pues compartir su bendición con él, con sus hijos, ¿no? Exacto. Le va a impartir una bendición muy especial a José a través de adoptar y darle herencia a sus nietos, ¿no? Va a adoptar a sus nietos, los hijos de José, que son Efraín y Manasés. Y mientras meditaba podía ver como esta división muy clara, ¿no? En los primeros versículos lo que hace Jacob es recordar la bendición de Dios, Sí. recordar las palabras con las que Dios le bendijo, recordar su encuentro con Dios y no sé, yo siempre que leo ese tipo de porciones como muy narrativas, solo pensar qué es lo que haría yo, claro, en un momento así, o si yo estuviera en una situación como esa, ¿no? Exacto. Y pensaba en eso, o sea, si yo hubiera vivido la vida que vivió Jacob y ya estuviera a punto de partir, o sea, ¿cuáles serían mis últimas palabras, no? Y honestamente, yo pienso que yo me hubiera enfocado mucho en lo mucho que sufrí, ¿no? Tal vez hubiera agarrado la guitarra y hubiera dicho algo así como cansado del camino, ¿no? Mi armadura desgastada, ¿no? Es como, o sea, la he sufrido, chavos, pero he llegado hasta acá y pues sí, Dios ha sido bueno, ¿no? Pero ese no fue el enfoque de Jacob. Exacto. Jacob se enfoca por completo en Dios. Hay un énfasis muy grande en quién es Dios, en cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios lo encontró, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo bendijo, ¿no? Sí. Y de entrada a mí eso me marcó, ¿no? Sí, la verdad sí es increíble. Aparte, pues él estaba pasando un momento tal vez difícil y dejó, o sea, creo que intencionalmente pues tuvo que dejar a un lado todo ese panorama, ¿no? Para enfocarse en lo que vimos, en recordar lo que Dios le había dicho y la bendición más grande que comentabas, Paz, que la bendición más grande que la Biblia nos enseña es poder tener un encuentro con el Señor, ¿no? Y parte de eso es lo que va a hacer después en la bendición y esto, pero como que pues se da cuenta de eso, ¿no? Que tal vez han pasado muchas cosas que no son las más agradables en su vida, pero como a través de todo eso, pues Dios ha sido bueno en cada momento, ¿no? Y ha sido fiel en cada momento y puede recordar eso que Dios le salió al encuentro. Ni siquiera lo comentábamos en la enseñanza. No es como que él buscó a Dios ni nada, sino que él huyendo, ¿no? Dios le aparece el encuentro y creo que es la historia de todos nosotros y de muchos que nos están escuchando, yo creo, ¿no? Como
pues yendo hacia un lugar, ¿no? Sin ningún propósito ni nada, pues el Señor aparece y empieza a bendecirte de una forma descomunal. Sí, es cierto, él era un fugitivo, ¿no? O sea, él iba escapando de su hermano que lo quería matar. Sí. Había usurpado la identidad de su padre, que era ciego además, que él creía que estaba a punto de morir. O sea, ¿quién engaña a su padre cuando cree que está en las últimas, ya ciego, usurpando la identidad de su hermano? O sea, brutal. Exacto. Ahora, algo interesante es que la vida de Jacob de alguna manera siempre estuvo como impulsada por el deseo de alcanzar esa bendición, ¿no? Sí. O sea, de hecho, pues estuvo mal y todo, pero lo que él quería era conseguir la bendición. Sí. El resultado fue todo lo contrario, ¿no? Sí. Fue separado de su familia, no volvió a ver a su madre, tuvo que dejar su hogar, o sea, el resultado fue horrible, pero lo que él deseaba era la bendición. Y qué interesante es que al final de su vida, él mira hacia atrás y él dice, o sea, al final no es que yo la conseguí, es que Dios me la dio. Exacto. Sí. Y eso está increíble, ¿no? Está muy loco. O sea, a veces pensamos en Dios como un Dios al que tenemos que convencer para que nos bendiga, ¿no? O que tenemos que ganarnos, ¿no? La voluntad de Dios, pero está bien, te voy a bendecir. Ya sufriste muchísimo o le echaste muchas ganas, ¿no? Exacto. Y ese no es el Dios de la Biblia. O sea, desde los primeros capítulos vemos un Dios que insiste en hacerle bien a su creación, ¿no? En hablar cosas buenas a su creación. Y eso sigue siendo realidad el día de hoy, ¿no? Dios es un Dios bueno que desea bendecirnos. Y al final, pues la vida de Jacob fue como ese testimonio, ¿no? Sí. Ese es el Dios real, ¿no? Sí. El Dios que te encuentra, te bendice y demás. Sí, exacto. De hecho, hablábamos, ¿no? Como este regalo que le da Dios a Jacob de poder ver las cosas desde el panorama que es. Porque decíamos, ese brother pasó su vida huyendo de su papá, luego su hermano lo quería matar y él está angustiado. Y entonces imaginas todo lo que ha vivido si lo analiza de una manera aislada, pensando que son cosas que le pasan nada más. Pues sí, como decíamos, ese brother al final de sus días hubiera dicho, no, pues yo, mira, siempre he estado haciendo esto y esto. Pero la habilidad que le pone el Señor ya una vez maduro, después de tantos años de caminar y de ver la mano de Dios, es como incluso eso ha sido bendición del Señor. O sea, el Señor ha cuidado y nada de esto ha salido del plan de Dios, porque Dios estaba trabajando con él. Y al final decir, Dios ha sido bueno conmigo, el Señor me ha ayudado, el Señor ha estado conmigo, Él me ha bendecido. O sea, es un súper regalo que tiene después de una vida, sí, humanamente tormentosa. Y a esto vamos. Muchas veces como cristianos decimos, es que estoy pasando por esta situación difícil porque seguramente Dios me está mandando este castigo o X y Y. Pero cuando nos enfocamos en el panorama amplio y entendemos la naturaleza de Dios, como decías, Dios constantemente nos busca. O sea, este brother era el que menos merecía a lo mejor la bendición. Claro. Y nosotros igual. Sí. O sea, a mí me voló la cabeza cuando dijiste, Paz, de ¿qué merecemos realmente? O sea, tú mereces estar solo, mereces... No, ¿qué te debo? Tú mereces estar solo. Tú mereces estar también, bro. Entonces es impresionante cómo no manches. O sea, Dios, me has llenado de bendiciones. Y al final de esos días, yo creo que hasta se ha de haber arrepentido en ese momento de que a lo mejor vi muy tarde lo que Dios estaba haciendo conmigo. Y esa es una invitación hoy a nosotros. A lo mejor estamos pasando por una situación muy difícil. Hay que entender que Dios tiene el control. Si estamos buscando su voluntad, no importa lo que pasa en este mundo, porque como hemos estado viendo, tenemos una mente en lo eterno, debemos estar enfocados allá. Entonces lo que pasa aquí, ¿qué afecta? Nada. O sea, el Señor tiene control. Entonces, si vivimos una vida así, vamos a agradecer y vamos a recordar las bendiciones del Señor, no solo al final de nuestras vidas, sino hoy. O sea, hoy puedo recordar las bendiciones de ayer, mañana, por más que sea algo como difícil, ¿no? Cierto. Sí está intenso. Wow, bro, ese rollo de... No lo vi hasta ya muy tarde. Imagínate. Claro. Vivir tu vida quejándote, diciendo, es que tal cosa, X, Y, Z, porque obviamente podemos hacer una súper lista de cosas que no van de acuerdo a nuestro plan. Y ese es el problema. Eso. Que no tenemos un plan alineado con el Señor. Entonces, hasta ya muy... Por eso también en Eclesiastés, ¿no? Acuérdate, antes de que seas viejo, antes de que se cierren las cortinas, antes de que esas tus piernas ya no se puedan mover.
Porque entonces mejor acuérdate ahorita. Acuérdate de lo que el Señor está haciendo contigo. Me estás recordando un dicho, probablemente la gente muy mayor lo conoce. Entonces no creo que nadie de nuestros escuchas obviamente yo no lo voy a conocer. Exacto, tú no lo vas a conocer, pero antes se decía mucho este rollo de en vida, hermano, en vida. ¿No? Sí. Es como que si vas a amar a tu familia y si vas a perdonar y si vas a lo que sea, en vida. Sí. Pero eso tendría que aplicar para con Dios, ¿no? Exacto. Si vamos a enfocarnos en Él, si vamos a adorarle, si vamos a disfrutarle, podemos hacerlo ahora. Y algo que creo que es muy bueno aclarar a la luz de esta vida de Jacob que está terminando y mira hacia atrás y dice Dios fue bueno, es que la vida cristiana y una relación con Dios no nos exenta de dificultades. Exacto. O sea, no es que Jacob está actuando como si eso no hubiera sucedido, ¿no? Pero al final está viendo la bondad de Dios, como dices, ¿no? En medio de todo y a pesar de todo. Exacto. Dios me bendijo y el día de hoy, ¿no? Jacob está viéndolo, perdón, hablando como si yo fuera Jacob, ¿no? Y el día de hoy me queda muy claro, ¿no? Y es interesante porque esa es la manera en la que acaba el libro de Génesis también. ¿No? O sea, José diciendo, ustedes planearon mal, pero Dios lo encaminó para bien. Para bien. Entonces, creo que lo más esencial de una relación con Dios es confiar en su poder de redimir, ¿no? De rescatar. Vivimos en un mundo roto, vivimos en un mundo caído. Y Jesús lo dijo, ¿no? En el mundo tendrán aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, ¿no? Exacto. Y ese es un buen ejercicio, lo que decías, ¿no? No importa el momento de tu vida en el que estés. Hoy puedes recordar bendiciones de ayer. Exacto. Bondades de ayer, ¿no? Entonces siempre, desde donde estemos, si miramos hacia atrás y si somos objetivos, bro, ¿no? Podremos ver razones para agradecer, ¿no? Sí. Podremos ver bendiciones. Y si vemos hacia el futuro, pues, pues está más chido el rollo, ¿no? Chido. No te lo acabas. Sí, yo pienso, de hecho, si hay un aquí y una hora válido, es agradecido con el Señor hoy. Aquí y ahora, ¿no? No es como que, ay, bueno, ya que pasa, ya que el Señor me bendiga, entonces lo voy a buscar, ¿no? Sí. Sino hoy el Señor podemos ver tangiblemente todo lo que está haciendo con nosotros y más que enfocar en otras cosas, en el vivir ahora y desarrollar habilidades hoy, sino es simplemente Dios, gracias por lo que estás haciendo en mi vida hoy y gracias porque lo que vas a seguir haciendo mañana, ¿no? Sí, y creo que es una decisión, digo, lo vemos en capítulos pasados como Jacob, pues por haber perdido a José o bueno, por lo que lo engañaron, ¿no? De que estaba muerto. Él decidió, pues básicamente no levantarse, ¿no? De ese estado de luto por mucho tiempo. Y claro que debió de haber sido súper doloroso y híjole, no me lo puedo ni imaginar. Pero sí se ve en el texto como él una decisión que tomó, ¿no? Cierto. Y eso puede estar sucediendo tal vez en la vida de alguna persona hoy, ¿no? O sea, tal vez sucedió algo muy difícil, pero es una decisión, pues el confiar, ¿no? El, como acaban de decir ustedes, confiar en que Dios tiene el control de las cosas y que Dios puede encaminarlo inclusive para bien y el poderse, pues, levantar en esa confianza, ¿no? En el Señor, en que Él puede redimir, en que Él puede transformar, y todas estas cosas en vez de como quedarse en un estado así, ¿no? Yo decido aquí quedarme hasta mi muerte porque esto ha sido malo en este momento y todo se acabó, ¿no? Y perdemos todo el propósito de la vida. No sé cuántos años perdió Jacob con sus hijos y poder, disfrutar de lo que Dios le estaba dando en ese momento, de tener ahí todavía sus hijos, pero puede ser una situación pues que difícil y que podríamos como echar mano de la palabra en ese sentido, ¿no? De poder confiar en el Señor aún en momentos muy difíciles. Exacto, exactamente. Iba a decir algo. Ya se me olvidó. Pero sí, totalmente. Solo como animarte si tú estás escuchando esto y la estás pasando mal, ¿no? La Biblia no ignora tu dolor. La Biblia no ignora que vivimos en un mundo caído, ¿no? Claro. Pero más bien nosotros a veces ignoramos, ¿no? Ignoramos lo que Dios ya hizo, no solo para identificarse con nosotros, ¿no? Sino para darle sentido, propósito y esperanza al corazón roto, ¿no? Vemos a Jesús sufriendo en la cruz
de un modo increíble, ¿no? No solo físicamente, socialmente, ¿no? Espiritualmente, emocionalmente. O sea, nadie ha sufrido más que Jesús. Sí, sin duda. Punto. Y no me refiero simplemente al sufrimiento físico. Puede que físicamente haya muertes más dolorosas y más terribles. Puede que las haya. Pero me refiero a la razón, al propósito, al motivo, al estar sufriendo por estar enfrentando la ira de Dios, ¿no? Sí. Y estar recibiendo el pecado de todos nosotros, ¿no? Y yo quiero invitarte, si tú hoy estás sufriendo cosas terribles, solo mira hacia atrás, pero mira hacia atrás hasta el Calvario, ¿no? Sí, exacto. Y verás a aquel que sufrió nuestros dolores, ¿no? Para darnos vida, para darnos esperanza, y puedes encontrar consuelo en Él y puedes encontrar esperanza en Él, ¿no? Y Jesús hizo posible que a través de su sufrimiento nosotros pudiéramos recibir toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que recuerda la bendición de Dios, ¿no? Sí. Recuerda la bendición de Dios. Bien, pues ese fue el primer punto, ¿no? Jacob recordó al mirar hacia atrás que su vida se definió porque Dios le encontró, Dios le amó y Dios le bendijo. Pero luego Jacob comparte la bendición de Dios y es una escena un poco pues chistosa, sí. ¿No? De entrada hay peculiaridades porque Jacob le dice a José que va a adoptar a sus dos hijos, ¿no? Que va a adoptar a Efraín y a Manasés, los va a elevar a la posición de patriarcas, ¿no? Entonces, pues eso, van a ocupar un lugar dentro de las tribus de Israel como hijos de Israel y por tanto van a recibir cada uno una porción en la tierra prometida. Y luego sucede esto de que José toma a sus hijos, ¿no? Y los acomoda de modo que Manasés quede a la derecha sí. de Jacob para que reciba la bendición de la diestra de Jacob. Sí. Y Efraín a su izquierda. Y lo que vemos es que Jacob pues invierte, cruza sus manos, ¿no? Y pone la derecha sobre el menor. Sí. Y esto saca mucho de onda a José y es muy notorio, ¿no? Es muy, saca de onda incluso ver por primera vez a José enojado. Está sí, muy loco, ¿no? Está loquísimo. O sea, con sus hermanos que le hicieron la vida, pero de cuadrito, imposible, le arruinaron la vida. No se menciona que se disgustó con ellos o que se enojó con ellos, ¿no? Pero ahora se enoja con su papá, ¿no? Qué fuerte. Está muy cañón. Y pues bueno, le dice, no, así no, papá, así no, porque el mayor es este. Y pues bueno, vemos que Jacob, como todo viejito necio, ¿no? No quiero, hijo, ¿no? Yo sé cuál es el mayor, pero no me estoy equivocando, ¿no? La bendición va a ser para el menor. Exacto. ¿Qué podemos aprender de esta escena? ¿O qué les llamó la atención? Pues la primera parte que la acabamos de ver ahorita, pero pues nada más como tocarla es que no podemos dar bendición desde un corazón pues amargado, ¿no? Sino desde un corazón agradecido, que es lo que veíamos el domingo, ¿no? Y me llamó mucho la atención, como comentábamos hace rato, este hecho de que esta bendición que le tocaría, digamos, a José, ahora la reciben sus hijos, ¿no? Así como un intercambio. En vez de bendecir a José, pues Jacob bendice a los hijos. Y es algo que llamó mucho la atención de mi parte. No sé, también la parte de que la bendición parte desde una relación vigente con Dios también es algo increíble. O sea, Jacob en ese momento lo vemos en una parte de su vida muy madura, pero muy pues así, ¿no? Ahora sí, con toda la confianza en el Señor, con el agradecimiento en su corazón y partiendo de eso, Él puede bendecir a
estos chiquillos. Exacto. Y también a sus demás hijos, ¿no? Y es muy interesante cómo José prácticamente parece como si se estuviera despojando de la parte que le tocaría por que sus hijos sean bendecidos, ¿no? Así como Jesús se despojó de tal vez lo que él, bueno, no tal vez, lo que él merece, ¿no? Y nos los ha dado a nosotros. Algo que también a mí me gustó mucho es el contenido de la bendición, ¿no? Ah, claro. O sea, porque hablábamos, otra vez, como llevándolo a nuestros días, como que buscamos o se busca que las bendiciones que dejas a tus hijos sean materiales. Sí. ¿De qué manera vas a bendecir a tus hijos? Déjales todo pagado, ¿no? Ya. Y no está mal, como decíamos. Qué chido si Dios te permite hacerlo. Pero el haber entendido la mayor de las bendiciones, que es una relación con Dios, y eso, transmitirlo a tu familia. O sea, no hay mayor bendición, pero no hay... ¿Qué otra herencia podemos dejar a otras generaciones más que lo que hemos vivido con el Señor? Más que guiados por el Espíritu Santo para entender que realmente estábamos separados de Dios y ahora por medio de Jesús podemos disfrutar de una vida eterna con Él. O sea, ¿qué compite con eso, no? Entonces, muchas veces hay gente que dice, es que no tengo nada que dejarle a mi familia y se lamentan porque a lo mejor perdieron algún negocio en algún momento y viven su vida amargada porque ya no pudieron hacer el plan que tenían en mente. Claro. Incluso yo conozco gente muy diligente que en algún momento algo pasa y ya no hay nada que dejar. ¿Qué dejas? Viene una devaluación y todo se acaba. Exacto, bro. Eso está a un paso de que pase algo así. Entonces ahí te das cuenta que no es algo. O sea, ¿qué vas a dejar? ¿Qué mejor bendición que puedas dar que es modelar una vida creyendo en el Señor, confiando en Él? Y es bonito cuando tus descendientes empiezan oye, es que así decía mi abuelito, así decía mi papá, así le hacía, buscaba al Señor en momentos difíciles. Yo personalmente tengo ejemplos de mis abuelitas. Wow. Fue increíble porque ellas fueron las que creyeron en el Señor, de los dos lados. Wow. Yo tengo... O sea, cuando alguien estaba enfermo, mis abuelitas iban y oraban y se ponían de rodillas al Señor y era como... Eso daban. O sea, no era como que, oye, te voy a llevar a tal hospital, sino vamos a orar. Y es muy bonito porque mis papás por los dos lados hacían lo mismo. Como, oye, alguien tiene tal cosa, oigan, vamos a pedir al Señor en primer lugar, ¿no? Y obviamente pues te van modelando una vida de confianza en el Señor. Más que cualquier otra cosa, ¿no? Que es lo importante. Y eso, ¿no? O sea... Es muy distinto. Es muy distinto decirle a tus hijos o a las siguientes generaciones a dónde pueden encontrar bendición. Es muy distinto decírselos a modelárselos, ¿no? Exacto. Y sí, justo eso se me había olvidado, pero lo comentaste, ¿no? Bendecir, compartimos bendición desde una relación vigente con Dios, ¿no? Exacto. Dice Génesis 48, y esa es la bendición de Jacob. Dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y sea me estoy leyendo desde el verso 15. Bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, ¿no? Sí. Qué fuerte, ¿no? Entender eso. Está muy loco, bro. No he sido yo, ¿no? Exacto. No he sido yo. Y sigue vigente. O sea, en este mismo instante, hasta este mismo día, Él me mantiene. Él me pastorea. Sería una mejor traducción. Está muy loco. Qué loquísimo. Él me está pastoreando ahorita, ¿no? Está brutal. Y esto quiero para ustedes, ¿no? Qué increíble. Y comentabas algo que en el verso 16 dice: el ángel que me liberta de todo mal. Y esta parte que, bueno, a veces lo vemos y también puede ser así, ¿no? De cosas externas que nos pueden pasar, ¿no? Esta parte de que Jesús nos enseñaba al orar, líbranos del mal y todo, pero también vista desde la perspectiva de que nosotros somos nuestro peor mal, ¿no? Sí. O sea, el ángel, o sea, Dios librándonos de nosotros mismos, y creo que mucho lo vemos también en Jacob, en muchas cosas que él hizo, inclusive en esta onda de comprar la primogenitura y todo. O sea, realmente Dios a través de su vida empezó a librarlo de él mismo, ¿no? De todos estos vicios que tenía y todo esto que lo apartaba de realmente disfrutar la bendición que Dios tenía para él. Y mucho de nuestra vida es eso, ¿no? El ángel de Jehová librándonos de nosotros mismos y transformándonos y insistiendo y siendo fiel
todos los días a pesar de nuestra infidelidad, para que nosotros podamos simplemente disfrutarle a Él, conocerle a Él y vivir la vida de ensueños que Él tiene para nosotros, ¿no? Es cierto. O sea, tenemos que recordar quién está diciendo esto, ¿no? El ángel que me liberta de todo mal. Y recordamos la escena entre Jacob y el ángel, ¿no? Sí. Que fue el punto climático o el punto de quiebre para la vida de Jacob, ¿no? Cierto. Donde una vez más, ¿no? Una vez más está a punto de ser Jacob, de huir, dejar a su familia por el miedo de encontrarse con su hermano, ¿no? Sí. Y el ángel de Jehová le sale al encuentro, lucha con él y lo incapacita, ¿no? Exacto. Literalmente lo incapacita para dejar de huir, dejar de salir corriendo, que era el patrón autodestructivo en su vida, ¿no? Lo convierte en el rival más débil en vez del rival más fuerte. Hay que hacerlo playera también. Hay que estamparlo. No lo ven, pero los lentes estos así, van bajando. Pixeleados van bajando. Sí, van bajando. Lo convirtió en el rival más débil. Totalmente. ¿Y sabes qué es bien fuerte esa escena? Que todo eso estaba pasando en la cabeza de Jacob. O sea, realmente Saúl cuando lo ves como... o sea, casi creo que ¿de qué hablas, bro? Qué bueno que te ha ido bien, ¿no? O sea, entonces como muchas veces vivimos tormentas terribles en la mente y el Señor ya sabe qué va a pasar, ¿no? Y esta onda de yo no sé qué voy a hacer, que viene, y viene el Señor y te enfrenta a eso y es como tranquilo, yo estoy contigo, ¿no? Entonces es muy bonito que el rival más débil, pues sí, era el brother traía una tormenta en su cabeza horrible, ¿no? Sí. Y eso, o sea, que el ángel lo libertara, implicó quebrantarlo, implicó transformarlo, ¿no? Impedirle seguir huyendo, ¿no? Y totalmente. O sea, que sí, no manches. Bueno, voy a hablar como papá. Como papá uno lucha con cosas, ¿no? Uno sabe de qué lado coge a uno. Y luego uno ve a sus hijos y uno empieza a ver que cogen igual. No, hombre. Y lo mejor que puedes desear, lo mejor que le puede pasar a tus hijos es que ellos sean librados, ¿no? Sí. Qué fuerte. O sea, yo conocí al Señor a los 18 años. O sea, y en 18 años cogí muchísimo, ¿no? En 18 años, tuve mucha capacidad para el mal, muchísima. Sigo teniéndola, pero en ese tiempo, pues me daba vuelo, ¿no? Sí. Y ¿qué otra cosa más grande uno puede desear que evitar que nuestros hijos sufran, ¿no? Las consecuencias del pecado? Claro. O sea, el mal más grande no es la inflación, no es el COVID. El mal más grande no está afuera, bro. ¿No? El mal más grande no está afuera. El mal más grande está en el corazón. Sí, totalmente. En el corazón. Y como cristianos, si vivimos pensando que, o sea, claro que hay un elemento de protección que debemos proveer a nuestros hijos de la cultura y del mundo que nos rodea, por supuesto. Pero si hacemos eso ignorando que el enemigo más grande está dentro, en el corazón, pues no estamos haciendo un mal trabajo. Quedan desprotegidos, ¿no? No estás compartiendo la bendición de Dios si dejas ese elemento fuera, ¿no? Necesitas guiar a tus hijos a entender que su mayor problema no es el amiguito de la escuela, no es el niño en la iglesia que no lo saluda. Es verdad. El mal más grande está dentro en su corazón. Ese egoísmo que les lleva a vivir como si ellos merecieran todo, ¿no? Que se hace en el centro de todo. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, de hecho, recuerdo mucho, ¿sabes qué? El tiempo de pandemia. El tiempo de pandemia comentábamos, como que el Señor nos llevó a ver esto en devocionales, al abrir su palabra. Y se me quedó muy grabado esto de que ahora estábamos muchos pues en casa todo el tiempo, ¿no? Algunos pudieron, otros no, pero la mayoría estuvieron pues así resguardados. Y mucho de las cosas que nosotros vemos como males, queremos verlos afuera como, no, es que no hago esto o quisiera hacer lo otro, pero me lo impiden ciertas cosas externas.
pues todo eso se quitó y nos quedamos solos y nos dimos cuenta que, pues eso, que el mal no estaba afuera, sino que éramos nosotros los que éramos responsables de la mayoría de las cosas, ¿no? Y fue un tiempo que Dios usó para eso, para revelar nuestros corazones y que verdaderamente necesitábamos de Él y ser transformados en nuestro corazón antes de echar culpas a todo el mundo por fuera. Entender que necesitamos un Salvador. Y esto ha sido así de siempre. O sea, vemos a este brother hace siglos y seguimos siendo los mismos. ¿Y qué es lo único que realmente sigue vigente? El Señor. El Señor es el que transforma los corazones. Él es el que nos ha rescatado del propio mal que tenemos. Está intenso. Está súper intenso. Bien, y pues bueno, para avanzar y ya concluir, el último punto fue Jacob explica la bendición de Dios. Y le dimos este título porque Jacob lo que hace literalmente es explicarle a José por qué está bendiciendo al menor, al segundo, y no al mayor, el primero, ¿no? Eso fue muy interesante. ¿Qué onda con eso? Es que eso estuvo... Ajá. A mí, obviamente, el llevado a entender esta figura de este patrón que vemos, ¿no? Del segundo. O sea, del segundo nacimiento que tenemos, como decías, aquí yo soy dos personas, no soy una persona en tu caso que habitó 18 años la tierra de una manera y en el momento en que Dios le visita, recibes la bendición del Señor y se transforma tu vida y has recibido la bendición de Dios, esta nueva persona que eres ahora, ¿no? Entonces, eso a mí me... Sí, a mí nunca lo había pensado así. O sea, sí, esto de que el primero realmente es nuestro yo en la carne y el segundo, pues la nueva vida que recibimos en Cristo es increíble y verlo a través de toda la Biblia, no nada más como aquí, sino lo comentabas el domingo. Fueron muchas veces en las que Dios hizo esto. Inclusive hasta lo puedo ver un poco con la iglesia y el pueblo de Israel, ¿no? O sea, dice la Biblia que Dios no los ha desechado ni nada, pero Dios ha dado esta bendición o esta pareciera primicia, ¿no? A los gentiles que nada merecíamos ser pueblo de Dios. Y hoy en día nos vemos totalmente súper bendecidos por el Señor al acercarnos a Él. Y cuando Israel, ¿no? Debió de haberla tenido, ¿no? O sea, y se me hace muy padre. O sea, el poder vivir ahora esta bendición en esta nueva vida que Dios nos ha dado, pues se me hace increíble simplemente. Exacto. Sí, eso. Dios, el que hereda la bendición de Dios no es el primer nacimiento, sino el segundo, ¿no? Sí. Eso lo veíamos ahí. Y es una ilustración de eso, de la necesidad de nacer de nuevo, ¿no? Sí. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Solo como para dejarlo claro, ¿no? Porque incluso a mí me ha sucedido que platicando con cristianos, ¿no? ¿No? O luego en consejerías preguntamos, ¿no? ¿Has nacido de nuevo? ¿No? Sí. Y la gente a veces no sabe contestar eso. Entonces creo que sería bueno como explicar qué es el nuevo nacimiento. Porque si es el segundo nacimiento el que logra heredar o recibir la bendición de Dios. Como si ya nací, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo se hace eso, bro? ¿Cómo? Pues no sé, entrando al vientre de... Exacto. No, pues la Biblia dice que cuando hemos confiado en el Señor Jesús, recibimos esta nueva vida, ¿no? O sea, nuestra vida pasada, pues literalmente ha muerto. Y un símbolo de esto es el bautismo, por ejemplo, ¿no? En el bautismo entramos a las aguas, ¿no? Nos cubren las aguas como este sepulcro, ¿no? En representación de un sepulcro y venimos nuevamente hacia la superficie en representación de esta nueva vida que recibimos a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahora Dios vive en nosotros y nosotros podemos vivir por Él, ¿no? O sea, impulsados por Él, por su palabra, por su Espíritu. Y eso, ¿no? Nos han perdonado todos nuestros pecados y es un nuevo inicio en el que
conocemos a nuestro Creador, en el que caminamos conforme a sus propósitos. Y pues es una nueva vida. Y es algo que te sucede. Claro. No es algo que tú produces o que tú logras alcanzar, ¿no? Uh-huh. Jesús tuvo una conversación muy interesante justamente con Nicodemo, que es a lo que hacía referencia Moy hace un momento, ¿no? De entrar de nuevo al vientre de mamá. Y te invito a que leas Juan capítulo 3. Es una conversación muy interesante que habla del nuevo nacimiento. Pero uno de mis versos favoritos para ese tema es Juan capítulo 1, verso 11 y 12, hablando de Jesús. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos o volverse hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados. Eso está impresionante de Dios, ¿no? Entonces es recibiendo a Jesús, ¿no? Aquí está muy claro, los que le reciben. Uh-huh. ¿Qué significa recibir a Jesús? Significa creer en su nombre. Uh-huh. ¿Y qué significa creer en su nombre? Significa realmente aceptar que estoy perdido y que Él es el Salvador. Él es Jesús, el que salva, ¿no? Y estos que han creído que Él es el Salvador, que hemos creído que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, al poner nuestra confianza en Jesús, recibimos el derecho de volvernos hijos de Dios. A mí mi abuelita me decía de muy chiquito que todos somos hijos de Dios. Sí. Y la Biblia dice que mi abuelita está mal. Sí, exacto. La amo con todo mi corazón, pero mi abuelita estaba mal al pensar de esa manera, ¿no? Es a través de nuestra confianza en Jesús, de poner nuestra confianza en Jesús, que nos volvemos hijos de Dios y recibimos la vida de Dios. Y eso es el nuevo nacimiento, ¿no? Sí. Dios viviendo en nosotros, dándonos vida espiritual. Eso es el nuevo nacimiento. Exacto. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿no? Exacto. Es increíble. Ahí está. Y a la luz de lo que estamos viendo, Israel, o sea, dejó de vivir para al final, Jacob, perdón, para que al final Israel, este nuevo nacimiento, este nuevo nombre que Dios le da, es el que recibe la bendición de Dios, ¿no? El gobernado por Dios. Exacto. O el que gobierna con Dios. Las dos son permitidas. Y así nosotros somos gobernados por Dios, ¿no? Uh-huh. Y un día gobernaremos junto con nuestro Señor. Pues bueno, maravilloso, ¿ah? Sí, está increíble. Y de hecho, bueno, estaba pensando que tal vez alguien nos podría estar escuchando y pensar con esto que esta nueva vida en Cristo, este nuevo nacimiento, pues es una vida en la que nunca tropiezas o nunca pecas o algo así, porque es una nueva vida y cómo puede haber pecado en ella y esto. Y pues en realidad no es así, es que hemos recibido esta nueva vida, pero estamos también en este cuerpo y somos impulsados a vivir en esta nueva vida, ¿no? O sea, dice la Biblia haciendo morir las obras de la carne, ¿no? Haciendo morir pues esta vida vieja que teníamos y ahora revistiéndonos de esta nueva vida con la palabra de Dios, ¿no? O sea, transformando nuestra mente y viviendo ahora para Dios, ¿no? Y claro que va a haber momentos difíciles o va a haber tropiezos, dice Jesús, pero pues Él nos puede perdonar, Él nos perdona y tenemos la oportunidad de seguir caminando en esta nueva vida, ¿no? Entonces, pero sí creo que hay un momento específico en el que todo creyente creo que te das cuenta, ¿no? Que has nacido de nuevo, que inclusive las cosas que te gustaban antes te resultan incómodas por alguna rara razón que no sabes, ¿no? Ya no puedes disfrutar de las cosas que hacías en las fiestas o en lo que sea, ¿no? No porque el divertirse sea malo, sino cosas que ofenden al Señor, ¿no? Y que de repente te hacen sentir incómodo porque alguien está viviendo dentro de ti que no es afín a esas cosas, ¿no? Exacto. Pablo lo explicaba de esta manera. En Romanos 7, Pablo dice desde el verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Otra vez volviendo al tema de el ángel que me liberta de todo mal, ¿no? Sí. Y todo mal. Yo todo mal. Yo todo mal, bro. Mi corazón está todo mal, ¿no? En mí mismo, ¿no? Yo naturalmente sin Cristo
no tengo ninguna capacidad de hacer algo realmente bueno, ¿no? De manera que dice, en mí, eso es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y vemos esa dualidad, ¿no? O sea, esa nueva vida anhela cosas que la antigua vida no anhelaba, ¿no? El querer el bien ya está en mí. Yo ya he confiado en Cristo, Cristo está en mí. Hay nuevos deseos y tengo esos deseos, pero en mí mismo no tengo la capacidad de hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, Pablo está reconociendo que sigue fallando, que sigue tropezando, que sigue pecando, ¿no? En otra de sus cartas, Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, ¿no? Ni que ya sea perfecto, eso está increíble, pero hago una cosa, ¿no? Prosigo a la meta, ¿no? Ya tengo una nueva vida que me impulsa en una dirección contraria a la que la vieja vida me llevaba, ¿no? Claro. Y luego Pablo sigue diciendo, y si hago... si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿no? Esa vida nueva, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, o esto es como la ley interior, la ley espiritual, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y fíjate qué loco, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces sí, ya naciste de nuevo, tienes una nueva vida, pero sigues cargando al muerto, ¿no? Sí. Ahí lo traes, bro, cargando, ¿no? Y Pablo termina diciendo, bueno, ese no es el fin. O sea, sí, miserable de mí. Incluso me aflijo más ahora, ¿no? Como cristiano por mis fallas que antes. Antes no me importaba, ¿no? Exacto. O sea, hasta me gustaba. Pero ahora me duele, mi pecado me duele, mi pecado me entristece. Pero... ese no es el fin de la historia. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, pues sí, no es una vida ya sin tropiezos, sin luchas, pero es una vida con esperanza ahora. Con mucha esperanza. Mucha esperanza. Claro. Exacto. Muy bien. Bien, pues se nos pasó un último... Digo, es un tema que ya hemos platicado muchas veces, pero las palabras finales de Jacob en ese capítulo, ¿no? He aquí yo muero. Se repite. Exacto. He aquí yo muero, pero Dios estará con ustedes, ¿no? Simplemente esta reflexión, esta invitación una vez más a pues aceptar la realidad, ¿no? O sea, tarde o temprano como creyentes, si Jesús no vuelve antes, la realidad es que vamos a morir, ¿no? Sí. Y vemos a Jacob, pues no quisiera decir solo aceptando esto, sino incluso listo, ¿no? Sí. Preparado. Es que yo me voy a morir, pero Dios estará con vosotros. Y meditábamos en que esa es una buena manera de vivir nuestra vida, ¿no? Exacto. Sí, entendiendo. Porque de lo contrario, buscamos aferrarnos de cualquier manera. Exactamente, sí. Ojalá que no muera, ¿no? Cuando al final pues va a pasar. Y anhelando estar con el Señor, pues sí. Es todo diferente, ¿no? Pero me gusta ese pero. Aquí yo muero. O sea, es como, no manches, ya te vas a morir. Pero Dios. Tranquilos. Dios. Sí, es un tema que en muchas familias, bueno, lo digo, a lo mejor lo creo así, pero no sé si es verdad. Al menos en mi familia era un tema que mis padres no les gustaba tocar, y si alguna vez hablábamos de eso era como, no lo menciones, ¿no? Es como el tema casi prohibido, el enfrentar la muerte, ¿no? Que un día tanto los padres o nosotros, o no sabemos ni siquiera quién parta primero, pero pues, habrá que enfrentarlo. Y a veces nos hace que no podamos aprovechar esos momentos de hablarlos en familia, con las personas que amamos, pues con esperanza, como veíamos, ¿no? O sea que aunque todos vamos a morir al cuerpo, como decías, Paz, si el Señor no viene antes, pues tenemos esperanza. Y si hemos creído en Cristo y si nuestros hijos han abrazado el creer en el Señor, pues hay esperanza y nos veremos ahí en el cielo, ¿no? Y me llama la atención cómo Jacob le da una importancia, lo comentábamos el domingo, porque él inclusive no se queda en cama postrado, sino se endereza, ¿no? Y así como que viene un momento importante y voy a estar ante ellos y tengo que hablarles de esto. Y tengo que enfocarlos y tengo que, pues de eso, ¿no? Darles la bendición, pero
tengo que darles al Señor lo que el Señor me ha dado, la relación que Él me ha regalado, la vida que me ha dado, se los tengo que dar y tienen que saber, porque así como yo me estoy yendo, ellos también se van a ir un día y podemos estar todos allá. Entonces, es algo muy lindo que inclusive yo lo puedo ver en el caso de mis hijos, mi esposita y yo hemos tratado desde que eran chiquitos de como que ellos no lo vieran como un tema así, ¿no? Que no se puede tratar o inclusive con miedo, aunque causa pues algo en nuestra mente así como claro. Es difícil, pero que puedan saber, ¿no? Que todos vamos a partir un día, que no somos por lo menos eternos aquí en este mundo, sino que hay eternidad, pero no está aquí. Y que podamos prepararnos para eso y que podamos tener esperanza y que podamos mirar hacia la vida eterna, ¿no? Eso es importante, creo que tratarlo y sentarnos con nuestras familias a hablarlo. Y si Dios nos da la oportunidad de saber que ya nos estamos yendo, o sea, yo pensaba en Jacob, ¿no? Él sabe. El texto, de hecho, dice que él había enfermado ya, ¿no? Cierto. No se nos dice qué, pero evidentemente ya su cuerpo está tan viejo, sí, que ya no hay refacciones, bro. Ya no encuentran las piezas. Y en ese tiempo, menos. Exacto. Y que... no sé. O sea... Vivimos una generación de cristal, bro. Esa es la realidad. Estamos viendo algo extraño en ese sentido. Y creo que más que nunca se han vuelto como tabús esos temas, ¿no? Totalmente. Y este rollo de proteger emocionalmente a las personas y demás, que sí, definitivamente creo que hay que hacerlo, ¿no? Pero como creyentes, pienso que no podemos desaprovechar la oportunidad si estamos conscientes de que ya estamos partiendo, ¿no? De preparar a nuestra familia y apuntar a la esperanza que tenemos, ¿no? Sí. O sea, el día de hoy pienso que la mayoría de las personas tienden a ver un escenario así como qué terrible que mi familia me vea sufrir. Y claro que eso no es agradable. No quisiera que se malinterpretara lo que estoy diciendo. Claro que eso no es agradable y claro que pues nadie quisiera, ¿no? Claro. Pero qué oportunidad de decir, hay una realidad más grande que el sufrimiento ahorita. Hay una realidad más grande que el hecho de que mi riñón me está fallando, ¿no? O que me reventó el colon o lo que sea. Hay una realidad mayor. Exacto. No niego esto, no niego que me duele, no niego que no está chido, pero una realidad mayor y quiero enfocar a mi familia, quiero enfocar a mi esposa, quiero enfocar a mis hijas en eso, ¿no? Y qué terrible es que como papás o patriarcas o cristianos desaprovechemos esa oportunidad, ¿no? No sé, solo como... Yo solía pensar así hace mucho. Bueno, no sé si tanto, pero sí, hace tiempo. Yo de repente como que pintaba panoramas así como feos en mi vida, ¿no? Si me enfermo de algo así súper mal, ya no tiene cura y ya los doctores me dijeron, ¿sabes qué? Pues te queda, no sé, lo que sea, ¿no? Unos meses o lo que sea. Y yo siempre pensaba en eso como, no, ¿sabes qué? Me voy a desaparecer y pues ya, que nadie me vea y pues de todas maneras voy a morir y allá solo, para que pues no traerles ese dolor a mi familia y que no me vean así y todo. Y parece como, lo comentábamos, ¿no? El domingo parece como algo amoroso de mi parte hacia mi familia, ¿no? Pareciera como no quiero que sufran ni que me vean mal y que inclusive no estén cargando conmigo hasta económicamente o con su tiempo y gastando todo ese tiempo en mí cuando de todas maneras me voy a ir y todo. Y pues lo voy a librar de eso y me voy a desaparecer y ya, se acabó, ¿no? Pero veíamos que no es la forma que la Biblia nos enseña a hacerlo, sino nos enseña a abrazar, a estar con nuestra familia, a abrazar este hecho con esperanza, como decías, ¿no? Salomón decía, ¿no? Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es la casa de luto, bro. Eso es increíble. ¿No? Sí. Y es como si Jacob estuviera diciendo, es el mejor día de todos. El día más importante. ¿Por qué no? Si tengo la posibilidad, ¿por qué no voy a reunir a mis hijos alrededor de mí? ¿No? Y como les decíamos, ¿no? En la enseñanza, que me vean cruzar la meta, ¿no?
Ya nos vemos. Bye. Sí, es una última oportunidad de modelar. Sí. Que realmente no es un sermón, nada más que dices, no es, bro, mi esperanza está allá y ya me voy y Dios queda con ustedes, pero me van a ver cruzar la meta y vamos a estar todos. Entonces está padrísimo. O sea, es precisamente lo que decía en el domingo, lo que decías, Paz, de esta actitud como los perros que van y se esconden. Está padre más bien modelar que en medio de una situación que para muchos es el fin, para nosotros es glorioso, ¿no? De hecho, en esos momentos yo suelo ver me ha tocado ver partir personas muy queridas y en esos últimos momentos, las palabras que dicen o ver la esperanza en Cristo en esos momentos, de verdad que marcan la vida de los que están a su alrededor de una manera muy especial, ¿no? Porque son los momentos en los que más se puede ver, pues, qué tanta esperanza hay en el corazón de la persona, ¿no? O sea, porque ya sabe que se va a ir. Entonces, recuerdo no estuve yo ahí, pero recuerdo que me platicaron que mi suegrito, partió con el Señor hace un año, me parece, algo así. Y en un momento muy difícil para él, de muchísimo dolor, mucho dolor, salió de ahí como un tipo de operación, algo que le estaban haciendo y tenía mucho dolor. Y uno esperaría que en ese momento estuvieras totalmente enojado y no quisieras nada. Y cuando abrió sus ojos en medio de tanto dolor, lo único que dijo, vamos a tomarnos de las manos y vamos a agradecer a Dios que todo salió bien y que estamos aquí todo. Y es como, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? Esto no es normal. O sea, esto es como, más bien pensarías como, déjenme en paz y váyanse todos, no quiero saber nada, ¿no? Pero no, puedes ver cómo Dios mismo está proveyendo de esta fortaleza y de esta esperanza, y en los últimos momentos apuntar al Señor es algo muy bello. Sí. Y no sé, solo pienso como a lo mejor es un ejemplo muy trivial comparado con lo que estamos hablando, pero simplemente, ¿no? Si te vas a mudar, ¿no? Si vas a cambiar de ciudad y no vas a volver, por ejemplo, ¿no? Es un muy buen ejemplo. O sea, quieres despedir de tus amigos, ¿no? Sí. De tu familia, la gente con la que has vivido por años, ¿no? Irte nomás así. Y pienso una vez más, ¿no? Al final, ¿qué le hace más daño, por ejemplo, a nuestros hijos? Poniendo el escenario, el desafortunado, triste, doloroso escenario de una persona que tiene que partir de esta vida y dejar hijos pues relativamente jóvenes o incluso pequeños, ¿no? ¿Qué sería más desastroso para sus corazones y sus mentecitas? Papá o mamá partieron sin decirme nada, sin explicarme nada. Otras personas trataron de darle sentido o mi papá me dijo esto. Sí. Mi papá enfermó y papá hablaba conmigo, ¿no? Y me hablaba del lugar a donde él iba, ¿no? Hombre. O sea, ¿cuál de las dos le hace más bien a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuál de las dos los protege más al final? ¿No? Claro. Entonces, pues eso, solo como... Yo sé que no es un tema de ninguna manera sencillo. Y ese es un tema que al menos personalmente yo he platicado muchísimo con mi familia, ¿no? Y no quisiera, solo como aclararlo, no quisiera que se interpretara como que estamos abordando ese tema sin sensibilidad, ¿no? Al contrario, ¿no? Creemos que es real el cielo, creemos que es real la esperanza de una vida eterna y que si hay un momento en el que podemos hacer real eso para nuestros hijos es justamente si sabemos por alguna razón que ya nos vamos. Entonces, pues eso. Bueno, totalmente. Creo que ya nos extendimos demasiado. Vamos a dejar las preguntas de esta semana para la próxima semana. Tenemos por ahí algunas muy buenas, pero las vamos a dejar para la próxima semana. Y pues nos vemos la próxima semana. Para seguir David, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes y sigamos pendientes y escuchando la voz de Dios. Gracias, Moy. No, hombre, gracias a ustedes y fue un tiempo muy, muy padre. Espero que también ustedes lo puedan disfrutar y les mandamos un saludo
Y ahí mándenos sus preguntas o comentarios y todo al correo que es siervorumiante@gmail.com. Exacto. Que de hecho esa es la pregunta que más han enviado. ¿A dónde enviamos nuestras preguntas? Sí, hubo un cambio en el correo. En el primer episodio, si lo escuchas, tal vez vas a oír otro. Ah, sí, sí. Pero después ya tuvimos nombre y entonces cambió el correo también. Y es ahora mucho más fácil, creo. siervorumiante@gmail.com y ya. Perfecto. Siervo con C. Siervo con C, exacto. Es correcto. Muy bien, pues que Dios los bendiga y ahí nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Bye. Bye.